desconfiando de algo, ¿no? Pero magnífica la luz. Se nota la sombra del bigote, el bigote que Exactamente. Irigoyen tiene hasta su primer presidencia, después se lo afeita. Acá tenemos Revista Popular, otra visión. Este es del dibujante peruano del que habíamos hablado. Esto es de Málaga Grenet. ¿Querés hacer alguna observación al respecto? No, es interesante la cuarteta. Yo no la logro leer con precisión desde aquí porque está un poco difusa. Sí, la revista. Pero ustedes lo ven a Irigoyen y a sus dos ministros, el del Interior, Ramón Gómez, que es el de sería a la derecha de Don Hipólito, a la izquierda de Don Hipólito, y de este lado al ministro de Instrucción Pública, José Salinas. Y están todos vestidos, fíjense, muy caseros y tienen elementos y utensilios de limpieza. Y entonces Hipólito dice, el título es no están conformes nunca, ¿no? Hipólito dice, las gentes se quejaban cuando Sáenz-Peña trataba a los sirvientes como ministros. Y ahora se quejan porque trato a los ministros como sirvientes. Esto también hay una doble crítica. A Roque Sáenz-Peña se lo criticó porque cuando asume en 1910, luego de varios años de estar en el exterior, cumpliendo misiones diplomáticas, trajo a la Casa de Gobierno en el protocolo, las prácticas y el boato de las cortes europeas. Los lacayos de Librea, bueno, de todo tipo, ¿no? Además, Roque Sáenz-Peña fue el presidente que vivió efectivamente de la Casa Rosada. Sí, y hay fotos magníficas. Hermosas fotos de él y de Rosita, sí, que era su señora esposa. Y Don Hipólito acá en realidad lo que lo están criticando es a que con su personalismo, el líder carismático como siempre fue, a los ministros evidentemente los tenía reducidos en su misión porque eran, la óptica de los críticos de Don Hipólito, sirvientes del presidente más que ministros. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Acá estamos viendo al año que se inicia, la entrada del año. Llegó el año y todos los personajes. Acá está Hipólito. Es el 20, es el primer número del año 20. Y esta es con todos líderes mundiales. Y acá vemos esta característica imagen que se hace Hipólito Yrigoyen medio como una pera o una muy agrandada la parte del mentón y que se va achicando hacia arriba. Bueno, acá ya está Lenin. Y esto es está Alfonso XIII, claro, está Lloyd George, está Woodrow Wilson, claro, está Vittorio Emanuele, el rey de Italia, está Clemenceau arriba. Señor. Me falta alguno que no me acuerdo, ¿eh? No logro ver. Pero bueno, no importa. Nuevamente, magnífico dibujo, magnífica composición y los caricaturistas extraordinarios, ¿no? Bueno, acá tenemos, este es un dibujo de Eduardo Álvarez. Acá está Don Hipólito queriendo a ver si la emboca con Entre Ríos. ¿Qué pasaba ahí con Entre Ríos? Es un editorial. Esta caricatura es una de las que eligió el director del museo como imagen una de las dos que eligió como imagen emblemática de la muestra. Primero porque es un dibujo de Eduardo Álvarez, uno de los más importantes. Segundo porque además tiene todo un contenido político. Irigoyen está en su segundo gobierno, estamos en 1929, y en Entre Ríos el radicalismo era gobierno desde el año 1914. Pero el radicalismo de Entre Ríos estaba muy poco relacionado con Irigoyen, eran más bien opositores. Era el clan de los vascos de Entre Ríos, estaban los Laurencena, Celesia, bueno, unos cuantos personajes, y en general eran bastante poco afectos a Don Hipólito. Y ahí la cuarteta hace alusión a que viene ensayando durante todo el año, y que ahora no lo puede invocar el valero el que lo quiere invocar Entre Ríos con una intervención federal, que era una de las críticas más asiduas a Don Hipólito, eran las intervenciones federales a provincias que no eran políticamente afectas a sus intereses, a su política. Este es buenísimo, este de Alejandro Sirio. Este es un dibujo, este es uno de los originales que está expuesto aquí adelante y lo muestra a ese genial dibujante que fue Alejandro Sirio con esta imagen de Don Hipólito saludando. Dice, pero ¿cómo? Hipólito saludó mucho antes que Perón. Así, sí, acá está saludando, como después se lo solía ver a Perón en el balcón de la Casa Rosada.
es un dibujo, una caricatura magnífica. Desde el punto de vista ya plástico, esa línea pura de la cara con esa mancha negra de la ropa y la corbata es excelente. La que sigue, por favor. Acá tenemos el casi una foto de familia para la posteridad. claro. Sí, es una foto de familia. Muy bien compuesta, muy bien dibujada. Y usted puede opinar algo de la familia esa. Sí, bueno, son los Son ministros los Campanelli, casi. son los ministros de la primera presidencia de Don Hipólito, muchos de ellos muy importantes personajes de la política de entonces. Claro. Está Pablo Torello, uno de los fundadores del radicalismo, y Irigoyen lo tiene con una mano encima a Honorio Pueyrredón, un canciller que adquirió una enorme fama y prestigio en las tratativas de la defensa de la posición argentina de neutralidad y de igualdad de los estados en la Convención de Ginebra cuando se crea la Liga de las Naciones. Está también muy cerquita de Don Hipólito el contraalmirante Tomás Zulueta, que después también sería su ministro de Marina en el segundo gobierno, y un poco más alejado, alto y muy delgado, Julio Moreno, el ministro de Guerra, el abuelo del querido amigo Guillermo Moreno Huello. Sentados está el primero desde donde estoy yo ubicado, don José Salinas, muy maltratado por los caricaturistas, el ministro de Justicia e Instrucción Pública. El que está debajo de Irigoyen es precisamente Salaberry, el ministro de Hacienda. Y al lado está el hijo del barón de Marchi, es el ministro, el ingeniero Alfredo de Marchi, una familia de inmigrantes italianos, pero de Prosapia y de Alcurnia. Y el otro, el que está de pie, también de Yaqué, es el ministro del Interior, Ramón Gómez. Las caricaturas son magníficas, porque además están los rasgos de los personajes están pintados. Y yo diría que además los atuendos están magníficamente elegidos. Sí. Bueno, este es un Irigoyen, se lo ve con cara media salvaje. Esto también es de Eduardo Álvarez. Fíjense la manera de trabajar la ropa. Fíjense, no sé si dieron cuenta que los pantalones, prácticamente las rayas son absolutamente verticales en general, no tienen pliegues, mientras la diferencia en todo el torso, ese movimiento que tiene el saco con el chaleco. Y ahí está Don Hipólito como agitando el Senado, tratando de meterlo en el bolsillo, ni nada menos. Bueno, porque es el comentario que caracterizó además sus dos presidencias. Irigoyen nunca tuvo mayoría en el Senado, tuvo una época minoría en la Cámara de Diputados que luego fue revirtiendo con las elecciones parciales a medida que fue ganando elecciones en distintas provincias, y en el Senado eso se hizo muy esquivo. Esta la hemos elegido de tapa del catálogo, esta hermosa Esta composición. es muy interesante, monólogo presidencial. Son toda una cantidad de situaciones que se reflejan en el rostro de Don Hipólito, muy bien dibujadas. Por ejemplo, qué gran idea, del gobierno a casa, o acá abajo, pero el pidio. Bueno, ahí está, la vicepresidencia, la senaduría a Gómez. No, mijito, te contentarás con la renuncia. Con la renuncia. Sí, claro, así todas frases que lo van marcando a Hipólito, y con ese el dibujante se luce de una manera extraordinaria con estas caras. Ahí está. Así tienen todos un paneo de las distintas posturas y las frases de Don Hipólito, ¿no? Extraordinario. Bueno, acá lo tenemos como el gran... Está sembrando. Está sembrando, efectivamente. Está sembrando Don Hipólito. El agricultor, Don Hipólito, caras y caretas. ¿Quién es este que está ahí abajo? No lo logro reconocer, y está cortada la tapa, la imagen, entonces no se ve si hay un comentario o una cuarteta, pero las perspectivas de la cosecha parece que son buenas, o sea, son los inicios del gobierno de Irigoyen, está esperando una cosecha política aún mejor que la que lo llevó a la presidencia en el 16. Así es. Bueno, este es un dibujo original
Este es un dibujo original hecho en tinta. Primero estaba hecho en lápiz, después fue repasado en tinta por Ramón Columba. Aquí obviamente hay un cortejo fúnebre. Y en primer lugar va don Hipólito Yrigoyen. Y esto está directamente relacionado con la guerra del 14, ¿no es así? Sí, es el final de la Primera Guerra Mundial. El carro fúnebre está llevando un ataúd con el casco del Kaiser. Claro. Y la crítica ácida de Ramón Columba es a personajes de la política argentina o vinculados con la postura prusiana o con el gobierno del Imperio del Kaiser, o sospechados de ello, que era la acusación que se le hacía a don Hipólito cuando defendía la política de neutralidad argentina en la Primera Guerra. Pero hay muchísimos personajes muy importantes en ese cortejo. Se lo ve inmediatamente al lado de Yrigoyen a Indalecio Gómez, que fue el ministro del Interior que impulsó y llevó adelante la reforma electoral de Sáenz Peña. Está también el conde Luxemburg, que es el personaje con la cabeza cuadrada, que era el ministro plenipotenciario alemán, que fue expulsado por Yrigoyen por haber empleado términos poco decorosos para con nuestro canciller en correspondencia cifrada que le enviaba a su país. Un poco más atrás se lo ve a Estanislao Ceballos, un importantísimo político y publicista argentino que también era acusado de simpatías con el Kaiser, y del brazo nada menos que von Pepe, José Félix Uriburu, militar de altísima graduación durante el gobierno de Yrigoyen, pero en disponibilidad. Yrigoyen a Uriburu no lo quiso demasiado nunca. Después Alvear lo reivindica en la presidencia a partir del 22, lo pone como inspector general del ejército, que el cargo sería un equivalente al de hoy jefe de Estado Mayor General o comandante en jefe del ejército, que ya no existe más ese cargo. Esto está muy bueno porque son distintas visiones de los dibujantes de caras y caretas. Y cada uno da su versión. Mirá, por ejemplo, ahí la del centro es la de Eduardo Álvarez. Acá lo tienen como la esfinge, Alonso, Juan Carlos Alonso. Allá Valdivia, en una imagen sumamente interesante. Muy interesante ese Valdivia. Casi retrato. Baja este de acá también. Un poquito más. Ahí está. Este de Macaya, otro dibujante extraordinario. Aquel de López Naguil, muy bueno. Este de Macaya es magnífico. Moderna ya la concepción del dibujo. Sí. Y acá abajo tenemos Arístides Rechaín, Del Amo y allá Batlle. O sea, las versiones geométrico del Amo lo ha hecho. Es una pirámide. Dos pirámides hay. No hay una invertida, una A, una B. Y esa boina blanca ahí incrustada en la cabeza. Muy original ese dibujo. Sí. Muy interesante. Y este parece una versión de un Yrigoyen viejo muy particular, ¿no? Alejado un poco de la imagen general. Sí. Pero muy interesante. Bueno, y acá tenemos en Fray Mocho. Este es de Pedro de Rojas. Pedro de Rojas es un dibujante muy particular. Y acá tenemos, yo había apostado que Croto renunciaría antes de que sus desafectos le formaran juicio político. Y cuando creía perder, resulta que ganó, porque acepta la licencia y se marcha del gobierno. Y gana mucho su excelencia. Ganó La Plata. Ganó La Plata. Claro, la capital de la provincia. Claro. Es una referencia a la pelea política entre Yrigoyen, presidente, y el primer gobernador radical de la provincia de Buenos Aires, José Camilo Croto, que era un personaje importantísimo de la política y particularmente el radicalismo. Aquel que terminó olvidado. Claro, contala la anécdota. Bueno, el famoso permiso para los cirujas que viajaban en los ferrocarriles de colado. Claro. Y que entonces el inspector, cuando los encontraba en un vagón, les decía: vos viajás por Croto, porque había sido el gobernador que les permitió que los dejaran subirse a los ferrocarriles sin pagar un pasaje y hacer los viajes. Nombre de Croto que sigue perfectamente vigente. Totalmente. Bueno, este es un hermoso dibujo, ya visto desde el punto de vista de su diagramación, es realmente magnífico. Esa figura de Yrigoyen, de guardabarreras, con lo que se ve atrás, el tren que viene viniendo. Y Yrigoyen dice: no tengo más remedio que cambiar la vía, sino el choque
es inevitable. Claro. Ahí a qué se está haciendo referencia. Y ahí ya está la alusión al peligro rojo, ya ha acontecido la Revolución Rusa, produjo de alguna manera fuerte impacto no solo en el país de origen de la revolución, sino en todo el mundo, y particularmente aquí, donde ya había protestas obreras, sociales importantes desde el comienzo del siglo XX, la aparición de la revolución empezó a generar también una cierta predisposición, mala predisposición de los medios de prensa, de los sectores conservadores, que hablaban del peligro rojo, y que la política populista de Irigoyen, de defensa de los obreros, de mejoras salariales y de condiciones laborales, generaba también de alguna manera una predisposición a que los grupos más extremos de izquierda empezaran a tener preponderancia y que terminaran haciendo caer a nuestro estilo de vida occidental y cristiano, como se dijo durante muchos años. Compositivamente es magnífico esto. Bueno, y acá tenemos otro retrato. Ahí Irigoyen tiene a personajes como Ubitas. Fíjense cómo los está mirando. Son los ministerios y la intendencia de la capital. El dibujo de Alonso, ahí está la firma clara de Alonso. Intendencia, Marina, ¿no? Más arriba hay otro Ubita, instrucción pública, guerra, agricultura. Un poquito más allá dice relaciones exteriores, obras públicas, hacienda. La costumbre de las 12, las famosas 12 uvas antes de fin de año, antes de las 12 del primero de año, ¿no? Pero el dibujo está magnífico, mirá esos rasgos de Don Hipólito. Rasgos severos siempre, Don Hipólito. Pocas veces en forma de sonriente. Muy caicos. Esta también es magnífica. Otra de las imágenes elegidas para la muestra. Y Juan Carlos Alonso también. Esto es brillante, este dibujo. El tablero, ¿no? El tablero político y los ministros de Irigoyen como soldaditos. Parece y mentira, despectivo el comentario, ¿no? Parece mentira que con estos soldados haya podido ganar tantas batallas. Claro. Sí, bueno, era muy común en la prensa de la época la crítica a los ministros, a los colaboradores más importantes de Irigoyen, porque los consideraban de cierto bajo nivel respecto de lo que habían sido los gobiernos y los ministros que formaban los presidentes del régimen, de la etapa conservadora y oligárquica. Exactamente. Bueno, ahí está con Pelagio Luna, creo que es el único dibujo que hay acá en esta muestra de don Pelagio, que fue el primer vicepresidente radical. Dibujo muy estilizado, muy como lindo, ese que estaba al principio para elegir ropa. Exactamente. Pelagio, el frío se nos viene encima y es conveniente a ponerse en marcha. Váyase tranquilo y no apure la vuelta, que yo me hago cargo de todo. Antes que me olvide. Que dice, ¿Dónde tiene la banda y el bastón? Se ve que está por iniciar un viaje de Hipólito y Luna, claro, y don Pelagio, quería tener los atributos, con quien también después, andando en el gobierno, tuvo alguna diferencia. Don Pelagio, al hacerse cargo del Ejecutivo, si el presidente, como mandaba la Constitución, tenía que irse del país, dejar la capital, delegaba el mando en el vicepresidente. Y don Pelagio le pregunta por la banda y el bastón. Bueno, y este es el dibujo, claro, que hacías alusión hasta recién. Ahora estamos viendo ciertos dibujos que son de los años 16 y de alguna manera están emparentados con ciertos movimientos artísticos de la época. En algunos se ven ciertos rasgos relacionados con el Art Nouveau o con el modernismo catalán, pero acá esto es un dibujo que rompe todos los esquemas. Esto es este joven que habíamos dicho, Bermúdez Franco. Este lo pueden ver en la exposición, este es simplemente un detalle de su cara. Es magnífica. Magnífica la síntesis, no hay duda que es Irigoyen, y pensando que lo hizo un chico de 14 años, es mucho más atractivo todavía. Pasemos a que sigue. Bueno, esto es de Pedro de Rojas también. Y acá Irigoyen ve una oposición que se le está yendo encima prácticamente. Hace alusión a la caída de la cascada, ¿no? Claro. Entonces dice, esta oposición, ¿qué caída es esta? Él está colocado de más alto, entonces que su caída va a ser todavía mayor. Así es, la que sigue. Sigamos.
Ahora pasamos a... Esta está buenísima. Este está bueno. Esta Este tiene... es de Valdivia. Ahí está el otro vicepresidente Claro. Irigoyen, ¿eh? Ahí se lo ve a Enrique Martínez, el Ahí vicepresidente de la segunda presidencia. Y empieza el baile. Claro, asumieron los ministros, bailan con su cartera ministerial Claro. cada uno. Fíjense, por ejemplo, que Hacienda es la bailarina gorda, la que está de amarillo. Sí. Hay alguna que es más criollaza, se la ve por ahí abajo, que está con... Hay otra que tiene un espadín, que es la que baila con el ministro de Guerra. La morochita es la que baila con el pidio, es la cartera del interior. Bueno, y alguna rubia medio... Y hay otras con los cortecitos, ese cortecito típico de la Belle Époque, Sí, el corte de pelo. La próxima, bueno. Otra magnífico, Sí. buenísimo. Acá está mirando, contemplando. El presidente Samún se divierte. Que reclama actualmente una solución urgente. Ni a mí mismo se me oculta que entre Qué entretenido resulta el cargo de